Dicen que cuando una persona sufre demasiado, hasta el diablo la empieza a mirar con lástima. Yo ya soy vieja, muy vieja. Tengo 90 años, y ya no me queda mucho por ver. Pero lo que les voy a contar, lo viví con estos mismos ojos que ahora apenas alcanzan a distinguir las sombras. Todo pasó hace muchos años, en un pueblito llamado Santa Rosalía, allá en el norte de México, entre los cerros secos de Baja California Sur. En aquel tiempo, éramos pocos, y todos nos conocíamos. Y si había alguien que conocíamos bien, era a doña Matilde. Matilde vivía sola, en una casucha de adobe con el techo casi caído, en una callecita sin nombre cerca del río seco. No tenía familia, no tenía esposo, y apenas tenía para comer. A veces iba casa por casa pidiendo un puñado de maíz, un poco de leña, o aunque fuera una tortilla vieja. Siempre llevaba una medallita de la Virgen colgada del cuello, y decía que ella nunca perdía la fe, aunque su estómago estuviera vacío. Yo la recuerdo muy bien. Era delgada como un hilo, y hablaba bajito, como si siempre tuviera miedo de molestar a alguien. Pero un día, simplemente desapareció. No avisó nada, no dejó cartas, no se llevó ni un rebozo. Al principio pensamos que habría ido al monte a recolectar nopales, como solía hacer, pero pasaron las horas, y luego los días. Todo el pueblo salió a buscarla. Peinamos los caminos, el arroyo, las faldas del cerro, pero ni rastro, ni huellas, ni un trozo de ropa. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y justo cuando ya la dábamos por muerta, al tercer día regresó. Volvió caminando sola, descalza, con la ropa sucia y los ojos perdidos. Estaba pálida, como si hubiera visto la muerte. Cuando le preguntamos que dónde demonios se había metido, ella solo nos miró como confundida, y dijo algo que nos heló la sangre. ¿Cómo que 3 días? Si yo apenas salí anoche. Después de aquel regreso extraño, Matilde ya no volvió a ser la misma. Al principio, pensábamos que algo la había afectado en el monte, que tal vez el susto o el hambre le habían movido algo en la cabeza. Pero pronto nos dimos cuenta de que no era eso. Era otra cosa, algo más oscuro. Pocos días después de volver, comenzaron los cambios. Su casa, aquella choza cayéndose, fue arreglada de la noche a la mañana. Le pusieron tejas nuevas, pintaron las paredes, y hasta levantaron un pequeño corredor con sillas de madera tallada. Y lo más raro, nadie la vio contratar a nadie, pero el trabajo se hizo, como por arte de magia. Después, puso un puesto de comida frente a su casa. Vendía tamales, atoles, pan recién hecho. Y siempre tenía todo listo antes del amanecer. Pronto contrató a 2 muchachas para que le ayudaran. 2 forasteras que nadie conocía. No hablaban mucho, y sus rostros eran serios, como de gente que ha visto cosas que no se deben contar. Claro que el pueblo empezó a hablar. ¿De dónde salió tanto dinero?, preguntaban unos. ¿Quién le regaló todo eso?, decían otros. Pero nadie tenía una respuesta, y Matilde nunca decía nada. Solo sonreía con una mueca extraña, como si supiera algo que los demás no. Fue entonces cuando comenzaron las historias. Los hombres que salían temprano a trabajar, los que caminaban por la calle principal a las 3 de la mañana, empezaron a notar cosas extrañas en su casa. Decían que las luces estaban siempre encendidas, aunque no hubiera nadie en el puesto ni ruido alguno. Uno de ellos juró que vio, a través de la ventana, varias figuras sentadas en su comedor. Eran negras, altas, inmóviles, como sombras que hubieran tomado forma. Al principio, nadie le creyó, pero los días pasaron, y más hombres contaron lo mismo. Unos decían que eran hombres muy altos con sombreros, otros que tenían los ojos brillantes. Pero lo que todos coincidían era en lo mismo. Aquellas figuras no eran humanas. Y no estaban solas. En una de esas madrugadas, un joven valiente, o imprudente, se acercó un poco más, y vio algo que lo hizo dejar el trabajo y marcharse del pueblo. Dijo que, entre esas figuras, estaba Matilde, y que no estaba rezando, ni cocinando, ni dormida. Estaba bailando. Bailaba con ellos, con esas criaturas negras, largas, deformes, como si celebraran algo, como si estuvieran sellando un pacto. Y desde esa noche, nadie volvió a pasar por esa calle antes del amanecer. A esas alturas, ya nadie quería saber nada de Matilde.
Su casa, que antes era solo una choza polvorienta, ahora parecía un lugar maldito. Durante el día, todo parecía normal, pero cuando el sol se escondía detrás de los cerros, su casa se volvía otra cosa. Algunos aseguraban haber escuchado cánticos, voces graves, lentas, como en un idioma que no era de este mundo. Comenzaban justo antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a clarear. Eran como rezos, pero no a Dios. Y no fueron solo las voces. Una mañana, las gallinas de Doña Trini, que vivía a 2 casas de Matilde, aparecieron muertas, con el cuello torcido y los ojos quemados, como si alguien les hubiera puesto brasas encima. Días después, pasó lo mismo con las del vecino del otro lado. El terror se volvió real cuando un niño desapareció. Se llamaba Carlitos, tenía 8 años, y solía jugar por las mañanas cerca del puesto de Matilde. Un día salió a correr con su trompo, y nunca volvió. Su madre lo buscó gritando por todas las calles, pero nadie lo vio. Nadie, excepto un viejo ciego que dijo haber escuchado risas y pasos descalzos sobre la tierra. Matilde ya no era la mujer callada y devota de antes. Ahora caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, murmurando cosas sin sentido, o riéndose a carcajadas de la nada. A veces se detenía a mirar el cielo como si viera algo que el resto no podía ver. Pero lo peor fue lo que yo misma vi. Una madrugada me desvelé y salí al patio. Desde allí se alcanzaba a ver la esquina donde vivía ella. Y allí estaba Matilde, parada frente a su casa, y a su lado una de esas figuras que la gente dice haber visto en su casa. Era una figura negra, muy alta, y con cuernos en la cabeza. Lo más escalofriante es que ella estaba hablando con esa criatura como si fuera lo más normal del mundo. Matilde vivió muchos años con su fortuna extraña, y con ese aire que a todos nos ponía los pelos de punta. Nadie se le acercaba, nadie le hablaba, solo las 2 muchachas forasteras seguían con ella, como sombras pegadas a sus pasos. Y entonces, un día cualquiera, murió. Tenía 70 años. Nunca estuvo enferma, ni se le conoció dolencia alguna. Simplemente, se desvaneció. La encontraron en su cama, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida, como si se hubiera ido, esperando algo. El pueblo, aunque con miedo, hizo lo que debía hacer. La velaron sin cantos, sin flores, sin rezos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado al ataúd. Yo estuve allí, y nunca podré olvidar lo que pasó ese día. Cuando se preparaban para sellar la caja y llevarla al panteón, se escuchó un lamento. No un grito, un lamento profundo, largo, como de alguien que llora con toda el alma. Todos nos quedamos paralizados. Unos hombres se acercaron, abrieron el ataúd, pensando que quizá aún estaba viva. Pero no, Matilde seguía allí, inmóvil, fría, muerta. La volvieron a cerrar, pero al empezar a echar la tierra, los lamentos regresaron, más fuertes, más desesperados. Era como si alguien, o algo, estuviera siendo arrastrado desde el fondo de esa caja hacia otro sitio, uno del que ya no podría volver. Algunos salieron corriendo, otros se quedaron en silencio, con las manos temblando. Desde entonces, en las noches sin luna, cuando el viento baja del cerro y las calles se apagan, dicen que se escuchan esos mismos lamentos saliendo desde la tumba de Matilde. Y yo no lo dudo, porque ella no volvió por su cuenta, volvió porque vendió su alma.